que se llamaba Arce de apellido, que encuentra entre la primera y la segunda edición del Quijote de 1605, o sea, entre enero de 1605, que fue la primera edición, y febrero, que ya salió la segunda, porque se agotó enseguida la primera, encuentra 3.650 errores. El más grave de ellos es la escena famosa, en algún momento cuando uno lee la primera edición, se encuentra con que Sancho se emociona porque encuentra de vuelta a su burro que se habían robado, pero nunca nadie nos contó cómo le robaron el burro. Entonces Cervantes lo incluye al robo del burro en el orden cronológico normal, ¿no? Ese es uno de los grandes errores. Y de los defectos que se han dicho de Cervantes, uno de ellos, el más importante, es que está mal escrito el Quijote. El Quijote es verdad que está mal escrito, lo sabemos todos. Y yo cuando lo he traducido también lo he visto. Hay repeticiones, hay reiteraciones, hay frases confusas, hay descuidos que los académicos encontraban inaceptables, y hay un asno en la primera parte que desaparece, luego aparece, en fin, es un lío, porque Cervantes realmente es un hombre descuidado escribiendo. Y cuando se dice que sobran 500 páginas del Quijote, también es verdad. Sobran 500 páginas, lo sabemos todos, es decir, pero si hubiera otras 500 más también estaría bien. ¿Qué páginas? Esto tiene que ver también con la biografía de Cervantes. Es decir, no podemos estudiar un libro al margen de la biografía de Cervantes, ni podemos estudiar la biografía de Cervantes si no está también implicada con nuestra propia biografía. Los libros o son algo que está vivo o no sirven de nada. Y antes de seguir, yo tengo que contar por qué ese libro está tan hinchado, por qué de ese libro sobran 500 páginas. Bueno, yo me imagino lo que sucede con ese libro. Cervantes, como ustedes saben muy bien, es un hombre que lleva una vida azarosísima, que, bueno, pues va y se supone que hiere o mata a un hombre siendo muy joven en Madrid, tiene que huir de la justicia. Es una suposición, pero bastante plausible, porque la justicia justamente le persigue para que dé cuentas de esa fechoría que ha hecho frente al Palacio Real, en fin, de herir con espada a un maestro de obras del palacio, y él de pronto aparece en Italia, se hace lo que muchos españoles sin fortuna de casa, que es alistarse en los tercios. En los tercios participa en una batalla muy importante, que es Lepanto, como sabemos, y cuando ya en esa batalla tiene la mala suerte de que le inutilizan el brazo, y entonces él es inhábil para la milicia, pero no inhábil para el mando, porque él, a pesar de que es manco, de que se queda sin brazo, no es que se lo corten, se le queda el brazo rígido, él intenta que se le nombre capitán o alférez, o se le dé un nombre. Él le han herido como soldado raso, ¿no? Soldado de infantería raso. Y tiene la mala suerte de que cuando viene a Madrid con esas cartas importantes de unos duques, ¿verdad?, del jefe de su escuadra, de don Juan de Austria, etcétera, para que se le haga capitán o alférez de la milicia, tiene la mala suerte de que su galera, con la de su hermano, es apresada por unos piratas berberiscos que tienen infectado todo el Mediterráneo. Él pasa 5 años y medio en Argel, cautivo, y cuando viene aquí, él intenta, obviamente, que se haga valer pues todo el servicio que le ha dado a la corona. Él dice, bueno, yo he dejado mi brazo, he dejado mi juventud, he estado preso, lo menos que puede hacer la corona por mí, el rey por mí, es darme un empleo. Y él pide un empleo. ¿Dónde lo pide? Lo pide en las Indias. Y él escribe una conocida carta adjuntando todo lo que diríamos el currículum vitae, dice, yo soy esto, y yo soy un hombre valiente, y aquí tengo los avales de 20 personas señaladísimas, entre ellos un secretario real, que dicen que yo soy un hombre valiente y con mucho talento. Pero no es el único en pedir en esa corte, todo el mundo está pidiendo. Y a Cervantes le despachan con una conocidísima frase que busque vuesa merced en otro sitio donde se le haga merced, ¿no? Porque aquí no se le va a hacer merced. Y entonces él, después de unos tanteos con la burocracia real, pues consigue ni más ni menos que volver a Madrid. Él va a Madrid y dice, bueno, pues ya que no tengo fortuna en la milicia, que no ni siquiera de espía, trabaja unos meses como espía, pero esto no da para más, empieza a publicar, porque él, su vocación íntima es la literatura, y publica una novela que pasa sin pena ni gloria, que es la Galatea, la primera parte. Tiene un fracaso
bueno, como todo el mundo en aquella época, ¿no? Que no intenta el teatro, que el teatro era lo que daba el dinero, el teatro era el cine de la época, y entonces él intenta el teatro, y el teatro estrena unas obras y otras no las estrena. ¿Por qué? Porque cuando el teatro que él conoció de antes de caer cautivo era otro muy diferente del que se encuentra cuando vuelve de Argel. Es decir, los gustos han cambiado, porque aquí ha entrado un tipo que se llama Lope de Vega, que de pronto ha cambiado el gusto de la gente, y él, que tenía la forma antigua de escribir teatro, pues la gente le encuentra aburrido y anticuado. Por tanto, Cervantes lo único que le queda pues es retirarse discretamente de las letras, que no de escribir. Se casa con una heredera más o menos rica de Esquivia, mucho más joven que él. No sabemos por qué al año la abandona o se separan, y se va a Sevilla con la promesa de un empleo, esta vez sí, de la corona. Y él durante unos años se dedica justamente a recaudar aceite y requisar aceite, requisar harina para la Armada Española. En este tiempo, durante este tiempo, las cosas le van bien. Cervantes gana muchísimo dinero para la época. Es decir, él es un hombre que justamente gana el dinero fuera de casa, según no sabemos si manda o no dinero a la familia que está en Esquivias, pero a él le va bien, realmente. No solamente le va bien, sino que de pronto da un paso hacia arriba y pasa de ser requisador de harina y de trigo y de aceite, y pasa a ser eso que, con mucha gracia en su biografía última, Jordi Gracia dice, se convierte en cobrador del frac, que es que el cobrador del frac es el que en la corona española comisiona para que todos aquellos que no pagan a la corona le paguen. Sí, entonces va pueblo por pueblo diciendo con las cuentas, y bueno, el pueblo de tal, de Écija, debe a la corona de España tantos miles de maravedíes. ¿Esto qué significa? Que cada pueblo que entra, los caciques y curas y clérigos de cada pueblo lo excomulgan, lo encarcelan, porque nada quiere pagar. Y entonces hay enfrentamientos muy grandes, y en ese lío de dineros, Cervantes no sabemos muy bien qué hace, pero se le va la mano. No sabemos si es que toma dinero prestado de la caja y no puede reponerlo luego. No sabemos si hay un banquero de Sevilla que se coge todo el dinero y que ellos lo han dejado allí depositado. En fin, todo está confuso, con lo cual Cervantes va a la cárcel. Cervantes va a la cárcel, él se cree que es inocente y está durante 7 meses en la cárcel, peleando por su inocencia. Finalmente consigue que le suelten, pero claro, cuando le sueltan, Cervantes es para la época un hombre viejo ya. Está ya frisando el siglo, es decir, estamos a punto de entrar en el siglo XVII. Cervantes es un hombre ya mayor, de casi 50 años, y no tiene dónde ir, no tiene qué hacer, no tiene ni oficio ni beneficio, no puede volver a la administración, porque allí en la administración le han echado, por eso que llamaríamos hoy, en fin, no sé si chorizo, pero por cuentas poco claras, y entonces él abandona toda esperanza por ese lado, vuelve a Esquivias y vuelve a Madrid. Y vuelve a Madrid como escritor, porque lo que sí sabemos es que Cervantes, durante todo el tiempo que está como requisador de trigo y de aceite y como cobrador del frac, no ha dejado de escribir, porque él es un hombre que ama la literatura. Está en los caminos, está en las ventas, está en las posadas, y él está apuntando, él está anotando, está escribiendo a veces poemas cortos de corte satírico, a veces novelitas cortas, y de pronto yo imagino, esto es una suposición quizás abusiva, pero no demasiado descaminada, yo imagino cómo es la génesis del Quijote. Cervantes vuelve a Madrid, no tiene prácticamente de qué vivir, tiene a su cargo 5 mujeres, que son las Cervantas, que es su mujer con la que vuelve, no sabemos si se han arreglado o es que nunca estaban peleados. Tiene a su cargo a su hermana mayor y a su otra hermana, y tiene a su cargo una hija de su hermana, una sobrina, y una hija del propio Cervantes que él tuvo con una cantinera fuera del matrimonio, poco antes de casarse. Es decir, tiene 5 mujeres que viven de él, porque las mujeres entonces no eran autónomas. Algunas de ellas, como las hermanas, se las acusó justamente de traficar con su cuerpo. ¿Cómo? Pues haciéndose amante de los nobles, que era una cosa, la que era pobre y era guapa y no se dedicaba a servir, pues intentaba, digamos, no engatusar, pero sí mantener una relación con un noble, si es posible con un hijo espurio que al final lo reconociera, un hijo, digamos, de estos ilegítimos, como el propio don Juan de Austria. En fin, esto estaba
El adulterio estaba bastante institucionalizado. España funcionaba bien, yo creo que en parte por eso. Los matrimonios eran regulares, eran de conveniencia, pero al final todo el mundo sabía que esto funcionaba así. Y Cervantes también era uno más de eso. Bueno, al final Cervantes consigue más o menos regularizar su vida personal, pero no su vida económica. Entonces lo único que le queda es el teatro y la literatura. Entonces yo me imagino qué es lo que ocurre en ese momento. En ese momento Cervantes en su casa, me le imagino abriendo una gaveta, una arqueta y tirando de todo lo que ha escrito durante estos 15 últimos años. Y entre ellas, entre esas cosas que él tiene, probablemente se encuentra una novelita corta, que se llamaría, pues no sabemos cómo se llamaría, si Don Quijote de la Mancha o el Caballero, el Hidalgo Loco, no sabemos. Pero sabemos que era una novela corta, una novela de 30, 20, 35 páginas, ¿no? Y entonces él lee esa novela. Y yo les voy a decir porque es una novela muy anterior al Quijote. El Quijote se escribe, se publica pues en 1604, 1605, ¿no? Empieza a escribirla en 1602, pero en fin, es una novela ya muy tardía. Pero la primera parte, los 5 primeros capítulos, no, son muy antiguos. Y luego les diré por qué. Entonces yo me imagino que Cervantes lee esos 5 capítulos donde, si ustedes recordarán muy bien, solo aparece Don Quijote. Don Quijote es un caballero que enloquece de 50 años y sale a conquistar fama a cuenta de las novelas de caballerías por las que ha enloquecido. Y al cabo de una serie de aventuras, pues se encuentra con alguien que la apalea, ¿verdad? El hombre que está azotando al gañán, y le encuentra a un vecino y lo devuelve a casa. Y ahí termina la novela. Yo me imagino que Cervantes dice, pues hombre, esto realmente da para más. Esto es divertido, el personaje es divertido, dice cosas divertidas, y si yo probablemente le pongo un compañero, la novela se puede estirar. Y a Cervantes, en una concepción un poco que yo conceptúo de genial, se le ocurre el personaje de Sancho Panza. Le hace un escudero no solamente de su propio pueblo, sino de su propia carne, diríamos, porque de la misma manera que Yahvé saca a Eva de una costilla de Adán, Cervantes saca a Sancho Panza de una costilla de Don Quijote. Y no solamente, al principio parece que son muy diferentes, que uno es el idealista y que el otro es el realista. O sea, eso al principio es así, pero a medida que va sucediendo la novela no es así. En la segunda parte, sobre todo a partir de la visita de los duques, Don Quijote y Sancho prácticamente son lo mismo. Y ya cuando llega la muerte de Don Quijote cobra la razón y el que la pierde es Sancho. Y el que quiere salir a las aventuras como pastor pancino es Sancho. Y el Don Quijote le dice aquella maravillosa respuesta: en los nidos de antaño ya no hay pájaros hogaño, ¿no? Es diciendo, no, déjate ya de bromas, que esto va en serio, nos estamos muriendo, yo y por consecuencia tú. Por tanto, Cervantes tiene esa ocurrencia de Sancho Panza. Saca a Sancho Panza del ingenio, del caletre, y empieza a escribir la novela. Yo me imagino que una vez que termina la novela, se la lleva al editor, ¿no? A Robles, le dice, mira, aquí está la obra. Entonces yo me imagino a Robles, que era un editor, un librero, como se llamaba en aquella época, que vive de la literatura, porque los autores en aquel momento no cobraban derechos de autor, vendían sus ejemplares, ¿no? Que vendían su obra a un tanto alzado, diríamos hoy. ¿Qué vale esto? Entonces el editor le diría, pues mira, esto te voy a dar tanto cuanto, ¿no? Y entonces Robles ve la novela y dice, hombre, está muy bien la novela, es muy divertida, pero es muy corta, porque esto se queda corto. Entonces Cervantes diría, no, ningún problema, yo de esto tengo mucho. Vuelve a casa, vuelve a la gaveta, abre la gaveta, se encuentra otras 2 novelas pequeñas y las embucha en la novela grande y se las vuelve a llevar, pero vamos, al día siguiente dice, tome otra vez. Entonces el otro ve el volumen, dice, esto vale. Y se publica la novela así. Por eso la primera parte está llena de errores. ¿Por qué? Porque hay un burro que aparece, otro burro que no desaparece, porque Cervantes no tiene tiempo, ni paciencia, ni interés ninguna en hacer una novela perfecta, en hacer una novela, porque él sabe que ha dado con algo más que una novela. Y luego, si tengo tiempo, diré por qué es importante el Quijote, porque claro, nos dicen todo el mundo, hay que leer el Quijote, pero si no nos dicen por qué hay que leer el Quijote, pues seguiremos sin leer el Quijote. Pero aquí está la verdadera razón de por qué hay que leer el Quijote. Bueno, el caso es que a Cervantes le va muy bien.
A Cervantes le va muy bien y escribe la primera novela, tiene mucho éxito, vende muchos ejemplares, tiene muchas ediciones piratas y empieza a escribir como un loco, porque él se da cuenta además que es un hombre viejo, que le queda muy poco tiempo para escribir y para vivir. Y cuando ya está terminando varias cosas y ha empezado a hacer una segunda parte del Quijote en vista del éxito de la primera, de pronto surge una cosa muy extraña, que es que un individuo, un sujeto, saca la segunda parte de Don Quijote y ese sujeto no es Cervantes. Es decir, alguien le ha copiado la novela y saca una novela apócrifa, falsa, sobre Don Quijote y Sancho. Don Quijote, que es el autor del Quijote, pues claro, se mosquea mucho. Dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Quién es este que usurpa mi nombre y saca la continuación de las aventuras de Don Quijote? Entonces, este tal, que aparece con un seudónimo, obviamente, se llama Fernández Avellaneda, a día de hoy todavía seguimos sin saber quién es, quién fue. Sabemos o se sospecha que fue alguien del círculo de Lope que lo detestaba. Otra de las cosas también que suscita la biografía de Cervantes es por qué a Cervantes, al pobre Miguel de Cervantes, que nunca tuvo don además, o sea que ¿por qué le detestaba a la gente? Si era un hombre que en principio no participaba de la literatura, que es un hombre que estuvo al margen de todo. ¿Qué veían en él que les incomodaba? ¿Por qué se metían tanto con él? ¿Qué les resultaba tan antipático en Cervantes? Eso es otro misterio. El caso es que Lope o alguien de su camarilla publica ese libro. El Quijote de Avellaneda a Cervantes le molesta por varias razones. No tanto porque Avellaneda diga en su prólogo que el autor del Quijote verdadero, o sea, Miguel de Cervantes, es un hombre viejo, fracasado y además le llama inválido, lisiado, ¿no?, de guerra. Eso no le molesta, aunque eso es lo que dice él en el prólogo, el propio Cervantes es lo que dirá en el prólogo de la segunda parte del Quijote.